Recuerda que también puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Te dejaré los links en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. Una bruja de vecina. Me llamo Marco y crecí en un edificio viejo en la Ciudad de México. Era la década de los 90 y mi vida transcurría entre las paredes de aquel inmueble. No tenía muchos juguetes, pero compensaba esa falta con mi imaginación, alimentada por las historias que escuchaba detrás de las puertas y las ventanas que daban al pasillo. Mi madre, una mujer fuerte y decidida, se convirtió en mi único mundo después de que ella y mi padre se separaran. Aunque nunca entró en detalles, siempre supe que la separación fue problemática. Mi padre, según lo poco que recuerdo, era un hombre de carácter fuerte y decisiones impulsivas, lo cual chocaba con la firmeza y la cautela de mi madre. La decisión de separarse no fue fácil. Mi madre se enfrentó no solo al desafío de sacarnos adelante, sino también al estigma social que en aquellos tiempos aún pesaba sobre las madres solteras. Ella trabajaba todo el día y yo me quedaba solo en casa después de la escuela, rodeado por las paredes de nuestro departamento que me protegían y al mismo tiempo me aislaban del mundo exterior. El trayecto de mi casa a la escuela se convirtió en mi aventura diaria, mi pequeña dosis de libertad. Recuerdo cada detalle de aquel camino, la panadería en la esquina, cuyo aroma a pan recién horneado se colaba por las mañanas, el parque donde otros niños jugaban, el vendedor de dulces frente a la escuela. Ese camino era mi conexión con el mundo exterior, un mundo que se me negaba en gran medida. A pesar de la brevedad de mi travesía diaria, me aferraba a cada imagen, cada sonido, cada olor. Era mi forma de escapar, de imaginar una vida menos solitaria. Mi madre se esforzaba por mantenernos a flote. Y aunque eso significaba que pasábamos mucho tiempo separados, ella siempre se aseguraba de que me sintiera seguro y amado. Las noches, especialmente, eran nuestros momentos para reconectar, contarnos nuestras experiencias del día, aunque yo nunca mencionaba los sonidos extraños que a veces escuchaba. Recuerdo a algunas de las personas del edificio. Primero, estaba don Roberto, el portero. Este hombre, siempre vestido con un overol desgastado y una boina ligeramente inclinada. Pasaba sus días cuidando el edificio, pero lo que realmente lo hacía especial era su manera de contar historias sobre la ciudad y sus cambios a lo largo de los años. A pesar de su apariencia ruda, siempre guardaba dulces en sus bolsillos para los niños del edificio. En el segundo piso vivía la señora Martínez, una anciana que parecía tener tantos años como el edificio mismo. Era conocida por su habilidad para cuidar plantas, convirtiendo su balcón en un pequeño jardín colgante que daba vida al gris del concreto. Cada planta tenía su propia historia, y la señora Martínez las compartía con quien quisiera escuchar. Decía que las plantas eran como las personas, cada una necesitaba atención y amor para florecer. Luego estaba Pedro, un músico que vivía en el tercer piso. Su vida era un misterio. Rara vez se le veía durante el día, pero por las noches las melodías de su guitarra se filtraban a través de las paredes, aunque algunos se quejaban del ruido. Finalmente, no puedo olvidar a la familia Ramírez del primer piso. Eran una familia numerosa y ruidosa. Su puerta estaba siempre abierta, pero no todo era agradable. Justo al lado del departamento, donde yo vivía con mi madre, estaba la inquilina más misteriosa del edificio. Una mujer que para muchos pasaba desapercibida, pero que para mí era el centro de todo misterio, cuya presencia se sentía distinta. Ella vivía en el departamento justo al lado del nuestro, pero curiosamente nuestros caminos rara vez se cruzaban. Lo que sabía de ella, recuerdo su silueta siempre vestida de oscuro. Su figura era delgada, y aunque su rostro siempre parecía estar en sombras, había una intensidad en su mirada que en las raras ocasiones que se posaba sobre mí me helaba la sangre. Los adultos del edificio hablaban de ella en susurros, intercambiando historias que yo escuchaba recargando mis orejas sobre la puerta que daba al pasillo. Decían que había vivido allí por más años, de los que cualquiera podía recordar, y que el departamento estaba lleno de objetos extraños y antiguos libros.
Una de mis primeras memorias de ella ocurrió una tarde de invierno. Estaba jugando solo en el pasillo, algo que raramente me permitían hacer, cuando la puerta de su departamento se abrió de golpe. Por un momento, el pasillo se llenó con el olor a hierbas y tierra mojada, y la vi parada allí, observándome con una intensidad que me paralizó. Sin decir una palabra, extendió su mano hacia mí, en la que sostenía un pequeño objeto oscuro. Instintivamente di un paso atrás, y en ese instante, la puerta se cerró con la misma rapidez con la que se había abierto. Nunca supe qué era lo que quería darme. Otro recuerdo que persiste es el sonido de su voz. Por las noches, desde la seguridad de mi habitación, oía cantos y murmullos que se filtraban a través de las paredes. Eran melodías en un idioma que no podía entender. Las noches en mi habitación se llenaban de sonidos inexplicables, risas que se esfumaban en el aire, murmullos que parecían llevar mensajes ocultos y pasos que no llevaban a ninguna parte. Lo que escuchaba era tan vívido y a la vez tan ambiguo que mi imaginación de niño no podía sino envolverse en un manto de inquietud. A pesar de los rumores y los susurros en los pasillos, nadie parecía conocer realmente a esta enigmática mujer. Lo más extraño de todo era su aparente desafío a la necesidad humana de dormir. Por las noches desde mi habitación, los sonidos de su actividad eran una constante. Murmullos, el arrastrar de muebles, se filtraban a través de las paredes delgadas que nos separaban. Estas actividades nocturnas eran tan variadas y persistentes que me llevaban a preguntarme si alguna vez descansaba. Todos los días sin falta, a eso de las 5 de la mañana, la puerta de su departamento se abría y ella salía del edificio. Luego, una hora después, regresaba. A lo largo del día, ya fuera un sábado tranquilo, en casa o un domingo, los sonidos continuaban. Era como si para ella el concepto de descanso fuera ajeno o innecesario. Podía escuchar sus pasos, el movimiento constante dentro de su departamento. Cuando ya teníamos 2 meses viviendo en el edificio, vi por primera vez a la señora recibir visitas. Un evento tan raro que instantáneamente capturó mi completa atención. No eran visitantes comunes, no había risas ni saludos cálidos. Todo en ellos era un misterio. Eran 3, 2 hombres y una mujer vestidos con largos abrigos negros. Lo que más me perturbó fue el silencio que los rodeaba. A pesar de estar observándolos desde la puerta muy ligeramente entreabierta, no podía oír sus pasos ni sus voces, solo un silencio profundo. Al llegar a la puerta del departamento de la señora, uno de los hombres extrajo de su abrigo un objeto envuelto en tela oscura, algo que, por la forma y el modo en que lo manejaba, parecía ser de gran importancia. Intercambiaron unas pocas palabras con la señora, palabras que no llegaban a mis oídos, antes de que ella los invitara a entrar, desapareciendo todos juntos en el interior de su departamento. Esa noche, por alguna razón, no pude dormir. En cierto momento empecé a notar que la mujer metía animales a su departamento, gatos de mirada penetrante y pelaje negro, perros viejos, palomas, pero sin ninguna duda, lo más raro que llegué a ver que metiera a su casa fueron ratas negras, de esas negras y gordas que viven en las alcantarillas de drenaje. Durante una temporada que se extendió por aproximadamente 7 meses, un misterio particularmente inquietante se desarrolló en el edificio, que incluso ahora me cuesta entender completamente. Cada 15 días, ni un día más, ni un día menos, cada exactamente 15 días, mujeres embarazadas comenzaron a visitar el departamento de la misteriosa inquilina. Su llegada era discreta, casi imperceptible. Las visitantes, cuyos rostros reflejaban una mezcla de ansiedad y preocupación, eran recibidas en silencio. Lo que sucedía dentro era un misterio, y uno muy intrigante porque al salir, estas mujeres ya no portaban la señal visible de su embarazo. Su partida era tan silenciosa como su llegada. En aquel entonces, mi entendimiento de tales sucesos era limitado. La lógica de un niño no podía concebir la complejidad ni mucho menos la magnitud de todo lo que estaba sucediendo dentro del departamento de la misteriosa inquilina. Hubo un suceso en particular que incluso para los estándares ya inusuales del edificio, destacó como especialmente desconcertante.
Fue una tarde cuando un auto negro, de esos que solo ves en las noticias o rodeando eventos de gran importancia, se detuvo frente a nuestro edificio. De él descendió un hombre cuya presencia en nuestro humilde entorno parecía completamente fuera de lugar. Vestía un traje impecable, portaba una mirada de autoridad y seriedad. Lo supe al instante. Tenía que ser alguien importante, tal vez un miembro de algún partido político o un funcionario de alto rango. Lo observé desde la ventana de mi habitación. El hombre miró a su alrededor antes de entrar en el edificio, como si quisiera asegurarse de no ser seguido o reconocido. Su visita duró poco, no más de una hora. Lo más extraño de esta visita no fue su apariencia o el vehículo en el que llegó, sino su destino, el departamento de la misteriosa inquilina. Cuando salió, su expresión era pensativa, casi preocupada. Todo esto que estoy contando puede sonar demasiado específico, pero les recuerdo que yo vivía justo al lado de esa señora, y como mi madre trabajaba todo el día, yo podía espiar teniendo la puerta ligeramente entreabierta. Una noche en particular marcó un antes y un después. Todo comenzó con una llamada inesperada que recibió mi madre. En su trabajo, alguien había faltado, y aunque raramente tomaba turnos extra, la promesa de un poco más de dinero la convenció. «Solo será por unas horas», me dijo. Antes de salir, mi madre repasó las instrucciones de siempre. No abrir la puerta a desconocidos, no hacer ruido y sobre todo no acercarme al departamento de la vecina. Eso último me pareció demasiado extraño porque nunca antes me lo había dicho. Era obvio que yo no debía ni siquiera salirme del departamento, pero el que mi madre fuera tan específica al advertirme que no debía acercarme a la puerta de la vecina de al lado, me pareció bastante extraño. Con un beso en la frente y la promesa de regresar antes de que yo me despertara por la mañana, mi madre cerró la puerta detrás de sí, dejándome sumido en el silencio de nuestro hogar. La curiosidad, ese impulso tan poderoso en la mente de un niño, comenzó a carcomerme tan pronto como el sonido de sus pasos se desvaneció en la escalera. La idea de espiar el departamento de la inquilina durante la noche era tanto aterradora como irresistible. Luego de tal vez un par de horas, tomé la decisión de asomarme al pasillo una vez que estuviera seguro de que mi madre había salido del edificio. Fue entonces cuando algo inusual captó mi atención. La mujer salió de su departamento portando varias bolsas negras, grandes y aparentemente pesadas. Las dejó con cuidado justo fuera de su puerta. No pasaron muchos minutos antes de que un hombre llegara a recoger esas bolsas. Yo nunca había visto a ese hombre, no vivía en el edificio, y por la forma en que llegó a recoger las bolsas, tuve la impresión de que eso era algo frecuente. Les puedo asegurar que no eran bolsas de basura, estoy completamente seguro, porque cuando el hombre levantó las bolsas, algo en su interior se movió. Adentro iba algo vivo. En el momento en que el hombre desapareció con las bolsas negras, me invadió el súbito sentimiento de ser observado. Giré mi cabeza lentamente hacia la puerta de la inquilina, y ahí estaba ella, con su mirada fija en mí. El terror que sentí en ese instante fue abrumador. No era solo el miedo a ser descubierto en una travesura, era un temor profundo. Atemorizado por su mirada, no podía moverme. Después de lo que pareció una eternidad, ella cerró su puerta con suavidad, sin hacer un sonido, dejándome solo con el latido de mi propio corazón latiendo descontroladamente. Entonces reaccioné, cerrando mi puerta de un azotón, y corrí a encerrarme en el cuarto de mi madre, porque esa habitación no estaba pegada al departamento de aquella mujer. Aquella noche, tras el encuentro silencioso con la inquilina y su mirada penetrante, el silencio del departamento se rompió abruptamente por el sonido de alguien tocando la puerta. En ese instante mi corazón se detuvo. No había duda en mi mente de quién podría ser. Era ella, tenía que serlo. Me acerqué sigilosamente a la puerta, movido por una mezcla de miedo y una necesidad. Haciendo la menor cantidad de ruido posible, acerqué una de las sillas a la puerta para subirme y poder echar un vistazo a través del visor. Pero cuando lo hice, lo único con lo que me encontré fue con que el pasillo estaba vacío. Mientras seguía observando por la mirilla, la mujer apareció de la nada, con una mirada desorbitada,
y la mujer empezó a forcejear la puerta, pero por más que intentó no pudo entrar, así que se rindió y volvió a su departamento dejándome en paz por el resto de la madrugada. Creo que está de más aclarar que ni siquiera intenté dormir debido a todo el miedo que sentía. La madrugada avanzó. Alrededor de las 7 de la mañana finalmente llegó mi madre. Le conté todo. Mi madre me escuchó en silencio. No hubo reproches por no haber seguido al pie de la letra sus instrucciones. Con una calma que solo ahora comprendo como el conocimiento previo de lo que estaba sucediendo, mi madre me llevó hasta la entrada de nuestro departamento. Levantó el tapete que había frente a nuestra puerta, revelando un pequeño amuleto que yo nunca había notado antes. Era una pieza simple. Fue entonces cuando ella compartió conmigo la verdad sobre nuestra vecina, confirmando los rumores y sospechas que habían flotado en mi mente. La vecina de al lado era una bruja. Mi madre explicó que el amuleto era un antiguo símbolo de protección, diseñado específicamente para repeler a seres con intenciones oscuras. Ella lo colocó debajo del tapete desde que se enteró de la situación, lo cual ya tenía varios meses de haber pasado. Cuando mi madre me dijo eso, fue como si algo de repente hubiera hecho clic dentro de mi cabeza. Fue algo así como si de repente todo cobrara sentido. Los sonidos extraños en horas de la noche, como murmullos y el movimiento de objetos sin causa aparente, la aparición esporádica de animales, las visitas ocasionales de personas raras ajenas al edificio, y la capacidad de la mujer para permanecer activa a todas horas. Lo único que nunca asimilé fue eso de las mujeres embarazadas, o tal vez lo que pasó fue que mi mente, intentado protegerse de una fuerte impresión o trauma, pues mi mente tal vez por eso nunca intentó darle una explicación. Sé lo que algunos pueden estar pensando, pero no, yo no creo que sea eso. Lo que yo pienso, ahora ya como adulto consciente de muchas cosas, lo que creo es que esa mujer, de alguna manera, utilizando una brujería muy fuerte, creo que lo que hacía era adelantar el nacimiento del bebé para quedárselos con una finalidad que no quiero ni imaginar. Basándome en mi teoría, tal vez las mujeres que iban a verla eran mujeres cuyas vidas eran demasiado complicadas como para hacerse responsables de traer un hijo al mundo. Tal vez el hombre las había dejado. Tal vez no tenían suficiente dinero. O sabrá Dios cuál hayan sido sus motivos. Pero de verdad, quiero creer que esas mujeres tenían una razón muy poderosa para acudir con la bruja. Después de aquella noche en la que la bruja intentó meterse al departamento, mi madre empezó a buscar otro lugar, y en menos de 3 meses nos mudamos a una vecindad. El lugar era un poco más pequeño, y el ambiente con los vecinos era algo desagradable, pero al menos no había brujas cercanas de las cuales nos tuviéramos que preocupar. Todavía, hasta el día de hoy que comparto mi historia, no puedo dejar de pensar qué rayos hubiera pasado si mi madre no se enteraba de que esa mujer era una bruja, qué hubiera pasado si el amuleto no hubiera estado ahí para evitar que la bruja entrara. No tengo la respuesta, pero tengo la certeza de que sin importar lo que me hubiera hecho esa bruja, lo que sí es un hecho, y sé que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que si esa bruja hubiera logrado entrar a la casa, yo no estaría aquí contando mi historia. Problemas de bruja. Mi nombre es Joaquín y hace 3 décadas cuando era joven viví en una colonia en la que la pobreza era la norma, no la excepción. Cada mañana, antes de que el primer rayo de sol se asomara por el horizonte, la gente de la colonia ya estaban en pie. Los hombres como yo se preparaban para largas jornadas de trabajo en construcciones lejanas. Las mujeres comenzaban su día mucho antes, preparando los alimentos y asegurándose de que sus hijos estuvieran listos para la escuela. Las calles se llenaban de niños con uniformes a veces demasiado grandes o desgastados. Corrían hacia sus escuelas. Los niños que no iban a la escuela se preparaban para acompañar a sus papás a recorrer las avenidas con sus carritos de venta ambulante. Yo, por mi parte, era un obrero. La obra en la que trabajaba era un proyecto ambicioso, una serie de edificios de departamentos. El trabajo era duro, físicamente exigente y mentalmente agotador. Pasaba mis días entre el polvo y el ruido de las máquinas, levantando muros,
En aquel entonces yo estaba soltero y sin más responsabilidades que las de mi propio sustento. La vida era simple, pero con eso no quiero decir que tuviera la vida más fácil que el resto de los habitantes de la colonia. En nuestra colonia vivía una bruja. Aunque no viví en la colonia cuando la bruja llegó a la colonia, los relatos de su origen fueron compartidos conmigo por vecinos, cuyas familias habían residido allí durante muchos más años que yo. Según me contaron, la llegada de la bruja a la colonia fue un acontecimiento envuelto en misterio. Una noche, décadas antes de que yo pusiera pie en aquel lugar, ella simplemente apareció, ocupando una casa que estaba vacía, en el extremo más alejado de la colonia, donde las calles no tenían nombre y las lámparas de luz nunca brillaban. La casa no la compró, no la rentó, solo se metió a la casa y se quedó a vivir. Nadie supo de dónde venía o por qué había elegido nuestra colonia para establecerse. La casa, que hasta entonces había permanecido vacía tras la partida de sus antiguos inquilinos, se transformó bajo su ocupación. Los vecinos relataban cómo en las semanas siguientes a su llegada, la estructura parecía degradarse a un ritmo acelerado, como si la misma esencia de la bruja corrompiera todo a su alrededor. Plantas que antes florecían en el jardín, ahora se marchitaban y morían. Con el tiempo, la gente de la colonia comenzó a notar sucesos extraños. Animales domésticos desaparecían sin dejar rastro, y algunos afirmaban ver figuras sombrías moviéndose por el pasillo de esa casa. A pesar de estas inquietantes señales, nadie se atrevía a confrontarla, temiendo desatar su ira. Los más ancianos de la colonia susurraban que la bruja había sido atraída por la desesperación y la miseria que impregnaban el lugar, alimentándose de la energía de aquellos que habían perdido toda esperanza. Otros sugerían que quizás había huido de algún lugar lejano. Nadie sabía su verdadero nombre, y aquellos que alguna vez lo supieron no vivían mucho como para contarle a otras personas. Los relatos sobre sus maleficios eran comunes. Uno de los relatos más inquietantes y que marcó profundamente a nuestra colonia fue el incidente con los niños jugando al fútbol. En medio de su juego, el balón voló con una trayectoria desafortunada, rompiendo una de las ventanas de la casa donde estaba viviendo la bruja. Los niños, consumidos por el pánico, se dispersaron. En los días siguientes, los niños que habían estado presentes en el juego enfermaron gravemente. Fiebres altas, delirios y síntomas inexplicables los confinaron a sus camas, mientras sus familias buscaban desesperadamente respuestas que la medicina no podía proporcionar. La comunidad estaba convencida de que la enfermedad era una represalia por el balonazo, una maldición lanzada por la bruja. Después de eso, los padres prohibieron a sus hijos jugar a menos de 1 cuadra de distancia de esa casa. Lo que sucedió a aquellos niños no fue un evento aislado, sino más bien el inicio de una serie de sucesos que cimentaron la temida reputación de esa mujer que se dedicaba a la brujería. Con el paso del tiempo, se hizo evidente que cualquier forma de desafío o confrontación hacia ella, incluso algo tan involuntario como sostenerle la mirada, era suficiente para provocar su ira. Los relatos comenzaron a acumularse, cada uno más inquietante que el anterior. Uno de los vecinos, que según vendía chicles en los semáforos, pero que todos sabíamos que se dedicaba a asaltar, se cruzó un día de frente con la bruja. Al igual que los niños, enfermó de manera inexplicable poco después, su salud deteriorándose a un ritmo alarmante. Tuvo delirios, ataques de pánico, convulsiones, hasta que terminó por morir. Otro caso fue el de una joven recién llegada a la colonia, la cual, por obvias razones de que acababa de llegar, pues no sabía nada sobre la bruja. Según me acuerdo, se decía que esa muchacha en una madrugada fue a tocar la puerta de la bruja para pedirle que dejara de hacer tanto ruido. Los días siguientes, la joven comenzó a padecer de pesadillas tan vívidas que el miedo la mantenía despierta por las noches, temiendo cerrar los ojos. Entre las tantas cosas raras que pasaban en la colonia, había una cosa que se repetía todos los años sin falta, o al menos se repitió todos los años que yo estuve viviendo ahí. A partir de la última semana de octubre, los gatos empezaban a desaparecer, no los gatos callejeros, sino los gatos que eran de casas. Por eso toda la situación era muy rara.
Si un gato que anda en la calle desaparece, esa misma es la explicación, que anda en la calle, pero un gato que nunca sale de casa no puede desaparecer, no tiene sentido. Luego que ya desaparecían, los días 3 de noviembre, en el baldío que yacía en el límite de nuestro barrio, los cuerpos sin vida de los gatos desaparecidos aparecían acomodados en un círculo, lo que hacía más que evidente que eso era obra de un ritual. Y así como era obvio que aquello era un ritual, también era obvio que el ritual lo hacía la bruja. Uno de los episodios más oscuros de la colonia fue la desaparición de Emiliano, un niño de 7 años. Un día, sin previo aviso, Emiliano simplemente desapareció. La noticia de su desaparición fue algo muy fuerte para toda la colonia, porque los padres de Emiliano eran los menos pobres de la colonia. Ellos eran muy compartidos. Cuando alguien necesitaba para comprar 1 kilo de tortillas, podían ir a pedírselos a ellos, y ellos siempre se portaban bien. Por eso, cuando se desapareció su hijo, todos nos pusimos a buscarlo, tanto en la colonia como en los alrededores. Se organizaron búsquedas, grupos de vecinos peinaron cada calle, cada casa, cada esquina. Todos los rincones fueron revisados, todos menos la casa donde vivía la bruja. La situación era crítica, pero el miedo que le teníamos era demasiado. No fue que no tuviéramos la intención de hacerlo, pero nadie tenía el valor. De hecho, los padres de Emiliano ni siquiera sugirieron que alguien fuera a hacerlo, porque ellos también le tenían demasiado miedo. Esto puede sonar un poco feo. Me refiero al hecho de no revisar la casa donde vivía la bruja, pero suponiendo que el niño estuviera dentro, sería enfrentar a la bruja. Y suponiendo que el niño no estuviera dentro, hubiera sido provocar la ira de la bruja por nada, así que no se hizo. Uno de los vecinos tenía un amigo que era policía, y él se jaló a otros policías para que también ayudaran con la búsqueda, pero a pesar de todos los esfuerzos, no hubo rastro del niño. Fue 1 mes después de su desaparición cuando un vecino, mientras juntaba latas en el baldío donde cada año se encontraban los gatos muertos, descubrió algo que se sintió como un enorme balde de agua fría para todos. Allí, semienterrados bajo la tierra seca y agrietada, estaban los tenis de Emiliano, tan reconocibles como el día en que desapareció. No había otros restos. No había señales de lo que pudo haberle ocurrido, solo esos tenis, pero todos los que sean del centro del país saben lo que eso significa. Nadie se atrevía a decirlo, pero creo que hablo por todos cuando digo que la impresión que teníamos era que la bruja le había hecho algo al niño. Tal vez lo había utilizado para un ritual. Ya no importaba, no tenía caso seguir buscándolo, no lo íbamos a encontrar. Lo que le pasó a Emiliano transformó la colonia. Los padres, consumidos por el temor de que le pudiera suceder lo mismo a alguno de sus hijos, tomaron medidas drásticas. Algunos decidieron que sus hijos ya no saldrían más que para ir a la escuela, mientras que otros, dominados por un miedo aún mayor, optaron por no dejar salir a sus hijos ni siquiera para asistir a la escuela. En los meses siguientes, una fuerte oleada de mala racha nos golpeó con fuerza a todos. Los que su sustento era la vendimia, vieron cómo sus ventas caían día a día, como si el dinero se hubiera evaporado de los bolsillos de la gente. Los productos se quedaban en los estantes. Algunos otros de plano nos quedamos sin trabajo. A mí me corrieron de la obra. Lo que estaba pasando era imposible de ignorar. No podía ser mera casualidad que todos estuviéramos siendo afectados. La única explicación era que la presencia de la bruja ahí en la colonia ya se había vuelto insostenible. Así que poco a poco, el miedo que sentíamos hacia la bruja se fue transformando en rencor y en coraje. La mala racha que azotaba nuestra colonia parecía no tener fin, y con cada día que pasaba, el peso de nuestra desesperación se hacía más difícil de soportar. En un intento por escapar, aunque fuera por unas horas, de la opresiva realidad de nuestras vidas, algunos vecinos y yo nos reunimos en el pequeño patio trasero de una casa, con una botella de tequila como única compañía. Fue entonces cuando la conversación se centró en la bruja. Baja la influencia del alcohol, alguien, ya no recuerdo quién, propuso que debíamos enfrentarnos a ella y darle una lección. La idea, insensata y peligrosa, resonó con una lógica distorsionada por el alcohol. Nos armamos de un valor falso, alimentado por la bebida. Sin un plan, guiados únicamente por nuestra imprudencia, nos dirigimos hacia la casa donde vivía la bruja. Ya estando frente a la casa,
A pesar de que según nosotros íbamos muy valientes, nadie se atrevía a dar el primer paso hacia la puerta. Estábamos paralizados. Reuní el valor, o más bien la imprudencia, para ser el primero en avanzar y toqué la puerta. Los sonidos provenientes del interior de la casa, una mezcla de crujidos y susurros apenas perceptibles, sugerían que alguien estaba dentro de la casa, pero nadie nos abrió, así que nos dimos la vuelta para marcharnos. Fue en ese instante cuando nos encontramos de frente con ella. La bruja estaba parada entre nosotros. No hubo palabras, no hubo gestos, solo su presencia, inquietante e imponente. Salimos corriendo despavoridos, cada quien a sus casas. Me había llevado una impresión tan fuerte que me quitó lo borracho y también me quitó el sueño. En los días que siguieron, durante 3 largos días, las paredes de mi casa se convirtieron en todo lo que veía. No tenía el valor suficiente como para cruzar la puerta y salir a la calle. Al 4.º día, ya que me animé a salir de la casa, lo primero que hice fue ir a ver a los vecinos que fueron a la casa de la bruja. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores de que la gente, llevada por el mismo miedo y desesperación que me había confinado a mi hogar, se estaba organizando, estaban planeando encargarse de la bruja. La querían sacar de la colonia y en caso de que no la pudieran sacar con vida, tenían toda la intención de sacarla muerta. En el momento en el que yo me enteré, los detalles del plan eran escasos, pero el propósito era claro. Todos queríamos ya sacarla de nuestras vidas para siempre. Un grupo de vecinos, aquellos más afectados por la mala racha económica y personal, aquellos que habían perdido más que solo ingresos, sino seres queridos a manos de misteriosas enfermedades o desapariciones, habían decidido que ya era suficiente. Estaban convencidos de que cualquier mal que hubiera caído sobre la colonia era obra de la bruja y que solo eliminándola podríamos esperar recuperarnos para que a todos nos fuera mejor. Finalmente llegó la noche indicada. Más de 40 personas salimos armados, con piedras recogidas en las calles, pero había algunos con intenciones mucho más hostiles. Esos portaban pistolas. En el momento en que las primeras piedras lanzadas con furia rompieron las ventanas y empezaron a romper las cosas que estaban dentro de la casa, la bruja salió furiosa. Pero no le dimos tiempo de hacer nada. Lo único que pasó fue que ella salió de la casa justo para recibir una lluvia de enormes piedras lanzadas con fuerza. La bruja no tenía escapatoria alguna. Aún así, los que llevaban armas dispararon contra la bruja. Cuando todo el tumulto y el alboroto se detuvo, la bruja estaba tirada en el suelo, sin vida. A día de hoy, cada que cuento la historia, hay personas que no me creen que la mujer era una bruja verdadera, pero yo sé lo que viví en esa colonia. La mujer era una bruja, eso era un hecho, nadie lo puede discutir. Esa experiencia marcó un antes y un después. No solo en mi vida, sino en todos aquellos los que en aquella época vivíamos en la colonia, y también en los que todavía viven en esa colonia. Algunos nos juzgan, pero la situación en nuestra colonia se deterioraba día a día. Trabajos perdidos y una creciente desesperación se apoderaban de nosotros. Fue por eso que decidimos actuar de esa manera. Trabajando para una bruja. En mi familia siempre hemos tenido la creencia de que los eventos de nuestras vidas están fuera de nuestro control, casi como si estuvieran determinados por el destino mucho antes de que ocurrieran. No solo mi bisabuelo enfrentó situaciones que parecían estar predestinadas, sino que este patrón se ha repetido generación tras generación. La historia de mi familia es una serie de desafíos, adaptaciones y tradiciones que se extienden desde mi bisabuelo hasta mí. Todo comenzó con él, quien tuvo que dejar la escuela y trabajar en el campo debido a dificultades económicas, siguiendo los pasos de su padre. A pesar de los obstáculos, se convirtió en un reconocido criador de ganado, pero su esfuerzo por cerrar un trato significativo fue interrumpido por desastres naturales que arrasaron con su ganado, obligándolo a empezar desde cero. La vida de mi bisabuelo cambió drásticamente cuando un hombre ebrio mató a sus animales, lo que significó una gran pérdida. En defensa de su propiedad, mi bisabuelo tomó la drástica decisión de matar al agresor, lo que resultó en una búsqueda de compensación de acuerdo con las costumbres locales.
Esta compensación incluyó obtener el taller de herrería del fallecido y eventualmente casarse con su hija menor, introduciendo una nueva rama a nuestra familia. A pesar de los retos, mi bisabuelo supo adaptarse, convirtiendo su tierra en una granja productiva y manteniendo el taller de herrería. Bajo su guía, sus hijos, incluido mi abuelo, se especializaron en diferentes facetas de la agricultura y la herrería. El taller, heredado por mi abuelo, fue el lugar donde conoció a mi abuela. Con el tiempo, se preocupó por quién seguiría con el legado del taller, ya que solo tenía hijas. La solución llegó con un joven talentoso, hijo de un amigo, quien no solo mantuvo el prestigio del taller, sino que también lo elevó a nuevos niveles. Este joven se casó con la hija mayor de mis abuelos, mi madre, y así nací yo. Durante la secundaria empecé a ayudar en el taller de mi padre. Ahora esa responsabilidad es mía, no porque no tuviera otras opciones, sino porque, aún habiendo terminado la universidad, decidí continuar con la tradición familiar. Aunque no trabajo directamente en la forja, mis estudios me permitieron transformar la herrería en un negocio exitoso. Ahora dirijo a 5 empleados. Mi rol se centra en la gestión y administración del negocio. La historia de mi familia desafía la casualidad. Todo comenzó con una tragedia que marcó a mi bisabuelo, la pérdida de casi todos sus animales, un suceso devastador que parecía el fin de su prosperidad. Esto condujo a mi bisabuelo a casarse con la hija del hombre responsable de su desgracia, de donde nació mi abuelo. Mi abuelo, heredero del taller, se enfrentó al dilema de no tener un heredero varón para el oficio. La ironía del destino hizo que buscara fuera de su familia a alguien capaz de liderar el taller. Ese alguien no solo trajo prosperidad, sino que también se casó con mi madre. Por eso en mi familia creemos que el libre albedrío es una ilusión y que nuestros pasos ya están escritos en el destino. A lo que quiero llegar con todo esto es que la vivencia que quiero contarles, la cual me sucedió debido a manejar la herrería, no fue casualidad, sino que era una vivencia que el destino ya tenía elegida para mí. En 2019, tuve el honor de conocer a doña Mercedes, una distinguida dama de avanzada edad, con una fortuna considerable. Doña Mercedes era en todo sentido un enigma. Su forma de hablar, su singular apariencia y su conducta la hacían destacar. En estos tiempos, ver a alguien que tiene tatuajes hasta en los ojos puede no sorprender, pero lo que no es normal, al menos no en mi ciudad, es que una persona de su edad vaya tan tatuada. Ella ha sido la única mujer ya de tercera edad que llevaba una cantidad grande de tatuajes, y sobre todo lo que resaltaba era el estilo de los tatuajes que llevaba. No es común ver a una persona mayor cubierta de tatuajes, y mucho menos a una mujer elegante, de dinero. Los tatuajes en sus muñecas, que parecían ojos mirando profundamente, los 3 triángulos alrededor de su cuello, y una estrella de 7 puntas escondidas cerca de su oreja, eran solo algunos ejemplos. Sus dedos estaban decorados con anillos, pero no de joyería, sino tatuajes que imitaban esta forma. Corrían rumores entre los trabajadores sobre un tatuaje aún más espectacular que cubría su espalda de lado a lado, aunque nunca tuve la oportunidad de verificarlo personalmente. Pero no solo sus tatuajes llamaban la atención. Los accesorios que elegía eran igualmente únicos y reflejaban su gusto por lo simbólico. Llevaba pulseras con cruces de diseños atípicos, un collar con la figura de la triqueta y aretes en forma de pequeñas calaveras. Sé que muchos de estos elementos pueden ser comunes hoy en día, pero considerando su edad y su elegancia, la apariencia de doña Mercedes realmente destacaba y generaba curiosidad. Doña Mercedes dirigía un hogar único, destinado al cuidado y formación de jóvenes señoritas. Este lugar, similar a un internado, disponía de amplias y cuidadas instalaciones. La edificación principal, con unos 400 metros cuadrados distribuidos en 3 pisos, se complementaba con un patio grande para actividades al aire libre y eventos especiales. La admisión al hogar era selectiva, albergando a un grupo reducido de residentes para asegurar una atención detallada y personalizada. Aunque el número de jóvenes variaba, siempre se mantenía entre 10 y 15, ajustándose a la disponibilidad y distribución de las 7 habitaciones. Una individual para máxima privacidad, 2 con literas para 2 personas cada una, y 4 diseñadas para 3 señoritas, combinando eficientemente el espacio.
El internado no funcionaba a plena capacidad constantemente. El criterio de admisión se centraba en un momento bastante específico en la vida de las jóvenes, su primer ciclo menstrual, y podían quedarse hasta los 17 años. La contribución económica requerida por los padres era de 4,000 pesos mensuales, cubriendo necesidades básicas como alimentación, vestuario, productos de higiene y sobre todo una educación excepcional. La enseñanza ofrecida distaba de lo convencional, incluyendo ciencias básicas como química y biología, y extendiéndose a áreas más especializadas y esotéricas como herbología, historia antigua, teología, astrología, medicina tradicional, geología y lenguas antiguas, entre otras materias poco comunes. Una de las primeras tareas que me encomendó doña Mercedes fue la de rediseñar y sustituir las rejas de todas las ventanas del internado. Específicamente para la ventana de la habitación pequeña, se necesitaba un diseño que incorporara de manera sutil un pentagrama. Este debía armonizar con el patrón general de la reja sin resaltar demasiado a primera vista. Para las ventanas de las habitaciones con literas, se requirió un diseño que incluyera triángulos entrelazados, creando una estructura geométrica compleja. En lo que respecta a las 4 habitaciones restantes, pensadas para 3 personas cada una, se pidió un diseño de 9 círculos, unidos por líneas que se extendían en varias direcciones, formando una especie de red medio abstracta. Para todas las otras ventanas del edificio, el diseño debía mezclar elementos de una media luna y un sol. Nunca en todos mis años de experiencia en diseño de rejas para ventanas había recibido un proyecto con requisitos tan específicos y llenos de simbolismo. Doña Mercedes quedó extremadamente satisfecha con el trabajo hecho en su propiedad, ya que los diseños de las rejas coincidían perfectamente con su visión. La eficacia de mi equipo permitió que el proyecto, desde la fabricación hasta la instalación, se completara en menos de una semana, tal como doña Mercedes había solicitado. La producción de las cerca de 20 rejas nos tomó 3 días, dedicamos un día extra para la pintura, y finalmente instalamos todo en solo un día. Tras finalizar la instalación de las rejas, y con mi supervisión para garantizar que el equipo ejecutara todo a la perfección, doña Mercedes nos invitó a comer. Su comedor era impresionante, con una gran mesa de cristal que podía albergar hasta 16 personas. La elegancia y amplitud del espacio reflejaban el cuidado y la atención a los detalles que doña Mercedes ponía en cada aspecto del internado. Fue en ese almuerzo de agradecimiento donde vi por primera vez a algunas de las jóvenes que vivían allí. Hasta ese momento, estábamos totalmente concentrados en medir e instalar las rejas, sin encontrarnos con ninguna de ellas. A pesar de nuestras múltiples visitas para completar el trabajo, su ausencia no había sido notable hasta ese día. No puedo decir dónde estuvieron durante la instalación, pero claramente se habían mantenido alejadas de nuestras áreas de trabajo. Al sentarnos a comer con doña Mercedes, algunas de las jóvenes nos atendieron. Lo que inmediatamente captó mi atención fue su vestimenta, similar a un uniforme pero con particularidades que lo hacían único. Todas llevaban tacones y medias negras, con una falda negra de longitud media, pero lo que realmente diferenciaba a una joven de otra eran las sudaderas que llevaban, todas del mismo diseño, pero en colores diferentes: rojo, azul oscuro, un tono entre amarillo y café, y blanco puro. 5 meses después de nuestra colaboración inicial, doña Mercedes volvió al taller con otra propuesta. Quería cambiar el portón principal del internado. El anterior era un modelo común, de esos con rejas metálicas que dejan ver de un lado a otro. El diseño que imaginaba doña Mercedes para este nuevo portón seguía el estilo único y detallado de los proyectos que habíamos realizado antes. Aunque no incluía elementos fácilmente identificables, el conjunto sugería una inspiración del Medio Oriente, armonizando perfectamente con los diseños que ya habíamos instalado en las rejas de las ventanas. Algo que olvidé mencionar al principio fue que doña Mercedes dejó claro que ni yo ni mis colaboradores debíamos tomar fotos de los trabajos completados. Esta condición, aunque limitaba nuestra oportunidad de documentar y exhibir la magnitud de nuestro trabajo, el dicho de "el cliente manda" y siempre tiene la razón, lo tenemos escrito en grande en la parte exterior frontal del negocio.
así que por ende, es algo a lo que nos apegamos sin excepciones, comprendiendo la importancia de respetar las preferencias de nuestros clientes. Después de finalizar el proyecto del portón, pasó bastante tiempo, más de un año, sin que doña Mercedes nos encargara otro proyecto. Sin embargo, esto no marcó el fin de nuestra colaboración. De manera regular, cada 2 o 3 semanas, ella visitaba el taller para pedirnos trabajos menores, como la reparación del enrejado de un balcón o el refuerzo de las protecciones de las escaleras. Doña Mercedes siempre fue sumamente amable durante el tiempo que la conocí. Aunque no éramos amigos en el sentido más tradicional, manteníamos una relación cercana y amistosa. Ella solía compartir historias de su vida y detalles sobre cómo dirigía el internado. Un día, movido por la curiosidad, le pregunté sobre quién se encargaba de enseñar en su internado. Me sorprendió descubrir que ella misma tomaba el papel de educadora principal, además de ser la dueña y administradora del lugar. Doña Mercedes no solo gestionaba el internado, sino que también impartía personalmente clases a las jóvenes residentes, enseñándoles desde cómo preparar alimentos hasta diversas materias académicas. Su dedicación y preparación eran impresionantes, mostrando claramente su habilidad para liderar un entorno educativo tan particular. Sin embargo, una duda persistía en mi mente, relacionada con la seguridad del internado. Vivimos en tiempos donde la seguridad de las mujeres, especialmente las jóvenes, es una inquietud constante. Me preguntaba cómo era posible que doña Mercedes garantizara un ambiente seguro para todas, porque yo sabía que el internado no tenía la presencia de guardias o medidas de seguridad ante posibles situaciones adversas. Esta duda surgía de la preocupación por el bienestar de las jóvenes residentes, en un espacio exclusivamente femenino. La idea de que alguien pudiera intentar entrar al lugar sin permiso era un riesgo significativo. Doña Mercedes compartió cómo mantenía la seguridad en el internado, captando mi atención. Habló de 2 ocasiones en las que enfrentaron intentos de invasión por parte de personas con malas intenciones. La primera vez fue un hombre, y en la segunda, 3 individuos. En ambos casos, los agresores fueron neutralizados de tal manera que terminaron siendo enviados directamente a la morgue. Ella afirmaba que parte de la educación que proporcionaba incluía preparar a las jóvenes para cualquier amenaza. Dado su avanzada edad, me resultaba difícil creer que pudiera enseñar técnicas físicas de defensa personal como artes marciales. Al indagar sobre el método de defensa que enseñaba, la respuesta de doña Mercedes fue ambigua, insinuando que no solo el físico es un medio de defensa. Esta declaración me dejó reflexionando sobre las habilidades y conocimientos que podría estar transmitiendo a las jóvenes, aunque la ausencia de detalles específicos hacía complicado determinar a qué se refería exactamente. A principios de febrero recibimos la visita de doña Mercedes en el taller, quien nos encomendó una tarea de considerable magnitud, el reemplazo de todas las puertas, tanto del internado que dirigía como de su propia residencia. Hasta ese momento había asumido que doña Mercedes vivía dentro del mismo internado, dada su dedicación y la estrecha vinculación que parecía tener con el lugar. Sin embargo, me sorprendió descubrir que aunque pasaba gran parte de su tiempo allí, en realidad no dormía en el internado, sino que regresaba a su hogar cada noche. El proyecto encomendado implicaba la fabricación e instalación de un total de 20 puertas, distribuidas entre 13 en el internado y 7 en la casa de doña Mercedes. Cada una de estas puertas debía ser diseñada siguiendo un estilo exótico y único, pintadas de acuerdo con especificaciones precisas y listas para ser colocadas puntualmente el jueves de la primera semana de marzo. La precisión en la fecha de entrega era tal que no se admitía ni adelanto ni retraso en la instalación, una solicitud que, aunque peculiar, no cuestioné. Dado el volumen y la complejidad del trabajo, el equipo y yo nos organizamos meticulosamente para cumplir con el plazo establecido. La tarea que nos encomendaron esta vez resultó ser mucho más compleja y enigmática que cualquier otro proyecto anterior que habíamos realizado. Las 20 puertas que debíamos fabricar portaban una carga simbólica inusualmente profunda y misteriosa. Describir con precisión cada detalle incorporado en el diseño sería una hazaña casi imposible. Sin embargo,
Los símbolos seleccionados para adornarlas eran de una naturaleza peculiar. Entre los símbolos elegidos se encontraba el ojo de Horus, acompañado por una pirámide. También había un pentagrama, estaba la estrella de los judíos, y había otro símbolo que nunca había visto antes y nunca he visto después. No tengo idea de cómo describírselos, pero les aseguro que aquel símbolo era satánico. Cada uno de estos símbolos fue meticulosamente incorporado al diseño de las puertas, creando una armonía visual tan precisa que desafiaba la creatividad, incluso de los más experimentados en el campo del diseño. Al mostrarle el borrador a un amigo cercano, experto en diseño, su sorpresa fue evidente. Él, con años de experiencia y un ojo crítico para los detalles, confesó que jamás habría imaginado una integración tan perfecta de elementos tan diversos. El día especificado por doña Mercedes, las puertas fueron instaladas. Los siguientes meses después de la finalización de las puertas, continuamos trabajando para doña Mercedes en varios proyectos menores. Sin embargo, a principios de octubre, coincidiendo curiosamente con la llegada de un nuevo obispo a la ciudad, doña Mercedes apareció en el taller para decirme que iba a cerrar el internado. Las razones detrás de esta decisión no fueron reveladas, y su rostro no mostraba intención de entrar en detalles. Antes de irse me entregó un sobre que contenía una cantidad de dinero generosa, acompañada de 2 juegos de llaves. Las instrucciones eran claras. Debía acudir tanto al internado como a su casa el 25 de octubre para retirar las 20 puertas. Lo más peculiar de su petición era el destino que debía darle al metal de las puertas. Debía fundirlo y luego deshacerme de él de la manera que considerara apropiada, siempre y cuando no reutilizara el metal para armar otro trabajo. El dinero en el sobre era más que suficiente para seguir sus instrucciones sin cuestionar sus motivos. A pesar de la extraña solicitud, cumplí con lo pedido. Sin embargo, una vez fundido el metal, no pude desprenderme de él tan fácilmente. En lugar de deshacerme del metal como había sugerido, lo guardé en un rincón del taller, donde ha permanecido desde entonces. Lo que ocurrió después añadió un nuevo nivel de misterio a la ya intrigante historia de las puertas. Mis trabajadores comenzaron a reportar experiencias extrañas relacionadas con el metal fundido. Según ellos, al pasar cerca del lugar donde se guardaba, escuchaban voces femeninas susurrando palabras indescifrables. Pueblo de brujas. Me llamo Alma y crecí en un lugar que muchos no creerían que existe, un pequeño pueblo en México, tan remoto que el camino de tierra que lo conecta con la civilización parece borrarse con cada lluvia, un lugar cuyo nombre no puedo pronunciar, un pueblo cuya ubicación debe permanecer oculta. Aquí, entre montañas y campos, ocurren cosas. El pueblo donde me crié se enraiza en historias y leyendas que desafían el paso del tiempo y la comprensión moderna. Mi tía Mariana, cuyas enseñanzas y prácticas se han convertido en parte integral de mi propia percepción del mundo, a menudo compartía relatos sobre el origen de nuestro pueblo. Según las historias que he escuchado en mi familia, nuestro pueblo fue fundado en una época en la que el mundo era muy diferente. Se cuenta que cuando los españoles católicos iniciaron su cruzada de conquista y muerte, no pudieron poner un pie dentro del pueblo porque encontraron en nuestro pueblo una barrera infranqueable, no de muros o armas, sino de miedo. Todos tenían miedo de las brujas que vivían aquí. Las brujas de nuestro pueblo son las más peligrosas de todo México, pero no es ni por linaje particularmente poderoso ni de una práctica de brujería superior a la de otras regiones de México. La verdadera fuerza de nuestro pueblo residía en la energía única de la tierra misma, una energía detectada por nuestros antepasados, quienes, dotados de una profunda sensibilidad a las corrientes espirituales, eligieron este lugar como su asentamiento. Esta energía, descrita como potente y pura, era vista como el ambiente perfecto para fomentar y desarrollar las capacidades de aquellos inclinados hacia las artes ocultas. Se dice que la tierra bajo nuestros pies cubre los restos de una masacre. Según tengo entendido, hace aproximadamente 1000 años, los aztecas, en su expansión y dominio, masacraron a los habitantes de un pueblo rival. Entre las víctimas de esta brutalidad se encontraban hechiceros de gran poder,
cuya sangre derramada sin oportunidad de defensa o resistencia impregnó la tierra de una esencia profunda y duradera. La manera trágica y abrupta de sus muertes, sin la posibilidad de luchar o huir, selló su energía en el suelo, creando un nexo de poder que perduraría a través de los siglos. Esta energía absorbida por la tierra ha creado un mar de cultivo para que las brujas de nuestro pueblo florezcan con un potencial sin precedentes. Es en este contexto único donde mi tía Mariana, al igual que las brujas antes que ella, ha podido explorar y expandir sus habilidades más allá de los límites conocidos en otros lugares. Mi infancia se desplegó en un escenario que para cualquier forastero parecería extraído de una época distante, un lugar donde el cielo gris y la densa neblina eran tan constantes como el misterio que envolvía cada rincón y cada susurro del viento. En este pueblo pequeño hay más de 10 brujas, pero no de esas de cuentos que vuelan en escobas ni tonterías de esas, brujas de verdad. Hace unos 250 años, los fundadores del pueblo se asentaron en estas tierras, guiados por visiones. Aprender a convivir con la energía que emanaba de la tierra no fue tarea fácil para aquellos primeros habitantes. La energía, aunque potente y pura, era tan abrumadora que la vida en los primeros años fue bastante complicada. Las brujas eran las que tenían la mayor de las responsabilidades, pues ellas eran quienes recibían toda esa energía, y no era una opción. Si las brujas no absorbían la energía, las demás personas que no eran brujas no hubieran podido ni siquiera durar una noche en la zona. Durante los primeros años, varias de ellas, de las brujas, que en ese entonces no terminaban de entender completamente la magnitud de la fuerza con la que trataban, perdieron la vida, consumidas por la intensidad de una energía que no lograron contener dentro de sus cuerpos. Lo que voy a decir tal vez no es la mejor comparativa que podría hacer, pero solo para que se den una idea. Imaginen que el hecho de que las primeras brujas intentaran contener toda la energía emanada, el siquiera tratar de que sus cuerpos fueran como transistores, era como estar en el epicentro de una bomba atómica. Así de mal la pasaron las primeras brujas de nuestro pueblo. Conforme los siglos fueron pasando, las nuevas brujas, vamos a decir que por instinto, ya fueron aprendiendo a cómo mantener la energía controlada dentro de sus cuerpos. Actualmente en mi familia hay una bruja, mi tía Mariana, y antes de ella, la bruja de la familia era la abuela Ruth, pero no todas las familias tienen una bruja, y nuestra familia no tiene tantas brujas en su historia. El cómo fue que mi familia tuvo el derecho por primera vez se remonta a un episodio sucedido en aquellos turbulentos tiempos de la Revolución. Una tarde, un hombre llegó a nuestro pueblo. Su respiración agitada y sus ojos llenos de un temor revelaban que estaba huyendo, perseguido por las fuerzas zapatistas. Este hombre, desesperado por encontrar un refugio seguro, buscó la ayuda de las brujas de nuestro pueblo, implorando protección contra aquellos que le seguían los pasos. Sin embargo, en aquellos tiempos de revolución, muchas de nuestras brujas simpatizaban con la causa zapatista. Así, una tras otra, se negaron a prestarle su ayuda, manteniendo firme su posición y sus ideales. La tensión escaló hasta que en un acto de desesperación y furia, el hombre sacó su arma y asesinó a una de las brujas. Según las antiguas tradiciones de nuestro pueblo, cuando una bruja era asesinada, su familia perdía el derecho a continuar su linaje y el manto de la brujería debía pasar a otra familia. El por qué las tradiciones son así, la verdad lo desconozco. Sí he preguntado, pero nadie ha sabido decirme, porque eso ha sido así desde que los fundadores llegaron a estas tierras. Han pasado demasiados siglos como para tener el dato. Entre las otras brujas decidieron que una mujer de mi familia sería la elegida para tomar el lugar de esa bruja. Cuando ella murió, tomó el lugar mi bisabuela, luego la abuela Ruth, y ahora la bruja de la familia es mi tía Mariana. Es fundamental aclarar un punto que a menudo se malinterpreta fuera de nuestros límites. Ni mi tía Mariana ni ninguna de las brujas que han formado parte de mi familia nacieron siendo brujas. Desde el momento de nuestro nacimiento, cada mujer en este pueblo carga con una predisposición única, una especie de gen de bruja, por utilizar una metáfora que, aunque no científicamente precisa, ayuda a comprender el punto que quiero explicar.
Esta predisposición no asegura automáticamente nuestra transformación en brujas. Más bien nos dota de la capacidad potencial para desarrollarnos como tales, dependiendo de ciertas circunstancias que me resultaría muy complicado y tendría que extenderme mucho. Vamos a dejarlo simplemente que todo depende de las circunstancias. La tradición dicta que siempre debe haber un número específico de brujas dentro del pueblo. Este equilibrio es sagrado y se ha mantenido inalterable a lo largo de los años, aunque las razones detrás de esta regla, al igual que la explicación a la gran mayoría de nuestras tradiciones, se han perdido con el pasar de los siglos. Lo que sí se sabe es que al momento de la muerte de una bruja, otra debe tomar su lugar ese mismo día. De preferencia debe ser una bruja que tenga lazos sanguíneos con la bruja recién fallecida. No obstante, esta sucesión no está exenta de ciertas especificaciones. Hay ocasiones en que, pese a la predisposición de las mujeres de la bruja fallecida, ninguna mujer de la familia no se encuentra lista para asumir el manto de bruja. En estas circunstancias, nos enfrentamos a un dilema profundo. La primera opción es que un hombre de la familia temporalmente ocupe el lugar destinado a la bruja, asumiendo la responsabilidad hasta que él tome la decisión de nombrar a una bruja, para lo cual puede tardar hasta un año, porque si el hombre tomó el puesto es porque ninguna mujer estaba lista. La segunda opción es que si tampoco hay un hombre de la familia que pueda tomar el lugar de la bruja, al igual que como pasa cuando una bruja es asesinada, el resto de las brujas son las que eligen a otra familia para que el derecho a bruja cambie de lugar. Entiendo que en escucharlo así de buenas a primeras puede sonar un poco revoltoso, pero en realidad es algo bastante simple. Yo nací con la opción de convertirme en bruja, al igual que todas las mujeres de mi familia, pero la verdad no creo que yo en algún momento me llegue a convertir en bruja, porque mis hermanas están más perfiladas a eso, además de que en este momento la bruja de la familia es mi tía Mariana. Ella se hizo bruja cuando la abuela Ruth falleció. Aunque las brujas, en su esencia, no buscan conflictos ni poseen comportamientos hostiles hacia la gente del pueblo, existe una línea invisible que todos hemos aprendido a no cruzar, en el sentido de no molestarlas, de no provocarlas. Desde pequeña, me enseñaron que incluso tener una bruja en la familia no me ponía a salvo de las consecuencias de provocarlas o faltarles al respeto. Si alguien de nuestra familia incurriera en la ira de una bruja, mi tía Mariana se abstendría de intervenir, no por falta de amor o de cuidado, sino porque el deber de una bruja hacia la imparcialidad es más fuerte que los lazos de sangre. Esta neutralidad es esencial para su práctica y su papel dentro del pueblo, no porque las brujas deben ser indiferentes con su familia, sino porque si las brujas se ponen a tomar lados, se desataría una guerra entre brujas y el pueblo ardería en llamas en menos de 24 horas. Esta regla no escrita mantiene la paz y previene conflictos que podrían desencadenar enfrentamientos entre las brujas, lo cual sería desastroso para todos. La historia de nuestro pueblo está impregnada de relatos que sirven como advertencias, pequeñas discordias que escalaban en verdaderas tormentas, desastres naturales, enfermedades o tragedias como incendios que en tiempos antiguos consumieron hogares. Aunque las brujas rara vez extendían su discordia hacia los habitantes del pueblo, las rivalidades entre ellas podían ser intensas y a veces peligrosas. Estas disputas surgían no de malentendidos cotidianos ni de enemistades personales, sino que una de las fuentes más comunes de rivalidad entre brujas proviene de la competencia por los clientes. Cuando un cliente, movido por razones que solo él conoce, decidía cambiar de una bruja a otra, era interpretado de forma indirecta con un indicador de que una bruja era mejor que otra, y por supuesto a ninguna bruja le gusta que su capacidad, sus habilidades y sobre todo su poder, a que eso de ella sea puesto en tela de juicio. Las consecuencias de estas rivalidades podían manifestarse de maneras sutiles, como por ejemplo que una bruja le provocara a la otra que se dieran desperfectos en su casa, o que interfiriera en alguno de sus trabajos, pero si alguna bruja se tomaba una situación de esas como algo muy personal, podían ocurrir tragedias. Lo más común eran incendios. A pesar de que nuestro pueblo podría pasar desapercibido para el viajero casual, ha atraído incesantemente a un flujo constante de foráneos.
Estos visitantes buscan algo que solo nuestro pueblo, con su peculiar congregación de brujas, puede ofrecerles. La variedad de servicios que solicitan a las brujas de nuestro pueblo es tan amplia que si me pongo a hablar de todos los trabajos, me puedo quedar aquí por horas. Algunos buscan curaciones, desesperados por encontrar alivio a males que la ciencia y la medicina moderna han sido incapaces de mitigar. Otros solicitan amarres que prometen atar sus destinos a los de sus seres amados. Hay también aquellos que buscan pactos de fortuna que aseguren el éxito. Y por supuesto, no faltan quienes solicitan protecciones contra maldiciones. Para nosotros, los habitantes del pueblo, este constante ir y venir de forasteros se ha convertido en parte de nuestro día a día. Nos hemos acostumbrado a las caras desconocidas, a los acentos foráneos. La tía Mariana, en la penumbra de su hogar que olía a hierbas y a tierra mojada, realizaba trabajos de todo tipo. Entre los trabajos que mi tía Mariana realizaba, había uno que por su naturaleza íntima y profunda, era especialmente solicitado por aquellos cuyos corazones anhelaban una unión inquebrantable: la botella de amor eterno. La botella de amor eterno no era un objeto común, cada una se creaba con una intención específica. El recipiente de barro, pequeño pero robusto, era diseñado para contener la esencia misma de la relación. Dentro de la botella se depositaban uñas y cabellos tanto de la persona que estaba solicitando el trabajo, así como de la persona para la que era dirigida el trabajo. En caso de que mi tía tuviera la impresión de que el trabajo fuera a requerir una fuerza mayor, se tenía que añadir un ingrediente adicional dentro de la botella, un fluido muy particular que prefiero no mencionar. El corcho que sellaba la botella era luego ungido con 3 aceites diferentes, cada uno con una finalidad específica, para fomentar el amor, la pasión y la fidelidad. Con el recipiente sellado, se realizaba un ritual en el cual la persona que solicitaba el trabajo tenía que hacer un pacto de sangre. La botella de amor eterno era enterrada en el viejo cementerio del pueblo. Aprovecho para comentar que en el pueblo tenemos 2 cementerios, el viejo y el nuevo. Desde hace como 45 años ya no se entierra a nadie en el cementerio viejo, solo en el nuevo. Eso se hizo así porque la fama de las brujas de aquí aumentó tanto que se incrementó muchísimo la cantidad de trabajos que requerían ser enterrados bajo tierra de panteón, y por eso se tomó la decisión de que el cementerio viejo ya solamente se utilizaría para los trabajos de las brujas. Mi tía, al igual que todas las brujas, también trabajaba con la Santa Muerte, y como la Santa es celosa, pues el tipo de rituales que mi tía realizaba que involucraban a la Santa Muerte tenían que tener su propia variante. Por ejemplo, la variante del ritual de la botella de amor eterno era completamente diferente cuando se hacía para un adorador de la Santa Muerte. Para llevar a cabo este ritual, el elemento central no era una botella, sino las prendas personales de las personas involucradas. La prenda de la persona deseada era de vital importancia. Cuanto más uso y contacto con el cuerpo hubiera tenido, mejor, pues se consideraba que ésta contenía la esencia más pura de su ser. Junto a ésta se colocaba una prenda del solicitante. Estas prendas, entrelazadas, se guardaban dentro de una bolsa confeccionada con telas y materiales específicos, seleccionados por su capacidad para contener y amplificar la energía espiritual invocada. El ritual continuaba con la invocación a la Santa Muerte, pidiendo su bendición y asistencia para unir de manera irrevocable las vidas de las personas representadas por las prendas. Mi tía Mariana también era maestra en la creación de talismanes y amuletos para quienes buscaban un cambio en su fortuna. Cada objeto era cuidadosamente elaborado y cargado con intenciones claras, a menudo bajo la luz de la luna nueva, para atraer nuevas oportunidades y prosperidad, aunque mi tía siempre abogaba por la resolución pacífica de conflictos. Cuando un cliente estaba decidido a buscar venganza, se hacía el trabajo. En las noches de luna llena, mi tía Mariana llevaba a cabo uno de los rituales más solicitados por aquellos que deseaban ver la fortuna en sus vidas. Este ritual, diseñado para atraer dinero con cierta facilidad, requería de una preparación meticulosa. Los componentes del ritual eran sencillos pero poderosos. Una hoja en blanco representando las nuevas oportunidades, pintura verde simbolizando la prosperidad,
varias monedas de cualquier denominación como símbolo de la riqueza material, un billete de 500 que servía como foco para atraer sumas mayores, y 3 velas verdes que canalizaban la energía de la abundancia. El corazón del ritual se llevaba a cabo bajo la luz directa de la luna, aprovechando su poder para potenciar la magia. Mi tía comenzaba colocando las 3 velas verdes idénticas en forma y tamaño, formando un triángulo sobre un altar preparado al aire libre. En el centro de este triángulo ponía cuidadosamente las monedas y el billete de 500, creando un nexo simbólico entre los medios de fortuna actuales del solicitante y las riquezas deseadas. Ahora permíteme describir con la precisión solicitada uno de los rituales más realizados por mi tía Mariana, el cual estaba destinado a alejar la mala suerte de aquellos que sentían un peso invisible obstaculizando sus caminos. Este ritual, conocido por su eficacia y la singularidad de su proceso, era especialmente apreciado en nuestro pueblo. La primera etapa del ritual involucraba el uso de incienso en grano, un elemento purificador que servía para limpiar el ambiente de energías negativas y para invocar protección durante el proceso. Con el incienso ya encendido, desprendiendo su humo, mi tía procedía a bañar 3 nueces grandes. Una vez que las nueces habían sido adecuadamente impregnadas con el humo del incienso, el siguiente paso era pintar cada una de ellas con esmalte rojo para uñas. El último paso del ritual consistía en colocar las nueces ya pintadas y una hojita de ruda en una bolsita de tela, y así podría seguir platicando, pero creo que con esta poca información es suficiente para que tengan una perspectiva, aunque sea moderada, del lugar en el que vivo y las cosas que ocurren aquí. La narrativa de nuestra vida en este pueblo a menudo parece desafiar la percepción común de la modernidad. Tampoco se vayan a pensar que vivimos en la Edad Media. Contamos con luz, internet, incluso en las afueras las motos zumban como mosquitos. Hay una gasolinera como a 30 kilómetros. Sin embargo, no todo en nuestro pueblo ha abrazado por completo la modernidad. Un aspecto donde sí estamos desfasados en la falta de implementación de un sistema de drenaje. Si bien el agua corre, es porque aquí relativamente cerca hay 2 grandes ríos. Todo lo que he compartido en estos 20 minutos no ha sido con la intención ni de asustar ni de impresionar a nadie, nada más lejos. Simplemente lo que he pasado es que he visto que mucha gente habla de más, pero toda la gente cree que conoce a brujas poderosas y brujas que son peligrosas, y yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que la realidad es que las brujas más fuertes están en mi pueblo. Esto no es porque yo lo diga. Cuando los españoles católicos andaban matando brujas, arrasaron con mujeres de todas partes, no solo de México, sino de muchos países del continente. Pero aquí a este pueblo no pudieron entrar porque las brujas de aquí son peligrosas de verdad. Una última cosa, menciono que ni Dios podría proteger a alguien del poder de las brujas. Eso es verdad. Aquí ha venido gente a pagar para que mediante brujería mueran monjas, sacerdotes y hasta un par de obispos. Así que lo que les digo no está exagerado. Ni siquiera esas personas al servicio de Dios pueden sobrevivir al ataque de una de nuestras brujas. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.